A ver, hijitos, hoy vamos a ver el tema herencia ligada al cromosoma. Entonces, nos recordamos. ¿Cuántos cromosomas posee el ser humano? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién dice yo? 36, Miss. 46, ¿no? 46. 46. Por 10, Tania. Chanfles. Pero bueno, está bien. A ver. ¿Y se acuerdan cómo trabajan los cromosomas? ¿Se acuerdan? La clase pasada era, hijitos. ¿Se acuerdan? A ver, les había hecho una metáfora todavía de una escalera de caracol. Marjorie, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hijita. ¿Se acuerdan? Buenas tardes. Buenas tardes, Aori. A ver, habíamos dicho, entonces acuérdense, a ver, vamos a recordarnos. Habíamos dicho que los cromosomas son 46 unidades, lo que quiere decir que los seres humanos tenemos 23 pares. Los cromosomas trabajan de forma par. Habíamos recordando también cuando les hice la imagen del sombrerito, ¿se acuerdan? 22 pares. Así es. 23 sus cromosomas son de los padres. Ya, mal. XY y las mujeres son 23 y XX. Doble. Ya. Y los muy niños bien. 46. Ya, muy bien. Ya. Entonces, habíamos acordado también, entonces, les había comunicado de que 22 pares van a formar todo mi cuerpo, todo mi soma. Soma, así se llama, soma. Va a constituir todo el cuerpo. Un par va a ser sexual. Y esa es la explicación por qué hay dos sexos, varón y mujer. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. Ahora, el día de hoy, vamos a revisar el tema justamente de herencia ligada al cromosoma. Tenemos dos tipos de cromosoma, entonces. Dos tipos de cromosoma. Cromosoma X y cromosoma Y. Cuando hablamos de cromosoma X, ¿de quién nos estamos refiriendo? De la mujer y De el la del hombre. mujer. De la mujer. Y cromosoma Y del El hombre. hombre o el varón, ¿no es cierto? Del varón. Muy bien, me da gusto que estén entendiendo. Ya. Entonces, a ver, seguimos. Cuando hablamos entonces del cromosoma X, se manifiesta el rasgo. Es necesario que los dos alelos sean recesivos para que se manifieste el caso en una mujer. Sin embargo, baja la presencia de un alelo. Michelle, tu retorno, hijita. Michelle, tu retorno, hija. Sin embargo, la presencia de un alelo en el varón se manifiesta en un rasgo. Y aquí viene ya la enfermedad del daltonismo y la hemofilia. Entonces, el cromosoma X lleva en su cromosoma esta enfermedad del daltonismo y de la hemofilia. Pero se va a dar en el varón con unos rasgos. El daltonismo es la deficiencia para distinguir colores. De repente uno de sus familiares es daltónico. Al gris le dice azul o al azul le dice gris. Esos son los daltónicos. Existe daltonismo para el rojo, para el verde, el rojo y el verde para el rojo o también del verde e incluso para el azul.
Entonces, existen esas personas daltónicas. Si tenemos el siguiente árbol genealógico, nos da el ejemplo. Determina los genotipos de los progenitores y descendientes. Un varón sano es un cuadrado, una mujer sana es un círculo, el varón y la mujer afectados, está pintado de negro. Ahí están las probabilidades que vamos a tener cuando nos cruzamos con un cromosoma X daltónico. La hemofilia es la otra enfermedad, esta que está ligada al cromosoma X. Como por ejemplo, la hemofilia es la deficiencia que tienen las personas de la coagulación de la sangre. Entonces hay personas que son hemofílicas, que se hacen un corte y se van en un chorro de sangre, ¿no? Esa es una enfermedad, porque tus plaquetas no trabajan adecuadamente. Es frecuente en ciertos varones, siendo transmitida por mujeres portadoras o afectadas. Hay que tomar en cuenta que también los varones afectados transmiten ese carácter. El gen que ocasiona la hemofilia se ubica en la región diferencial del cromosoma X, ¿ya? Entonces, la hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X. Las mujeres somos las portadoras, pero quien es afectado es el varón. Porque recuerden, el varón tiene XY y en ese cromosoma X es más probable que él presente los síntomas de hemofílico. ¿Listo? La hemofilia A se debe a la falta de una proteína llamada factor 8 de la coagulación. La hemofilia B, la menos frecuente, es la falta del factor 9. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Eso he querido también considerar. Otra enfermedad recesiva ligada al cromosoma X es la distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad que hace que tus articulaciones se obstruyan y se agrandan. Por eso que han visto que en las personas adultas sus articulaciones no son rectas, sino están medias abultadas. Esa es distrofia. ¿Ya? Distrofia, diferente forma. Ahora, las enfermedades según el cromosoma Y, o sea, el cromosoma del varón. Los genes que se encuentran solamente en el cromosoma Y, se dice que están ligadas al cromosoma Y y las características ligadas al cromosoma se transmite de padres a hijos varones. Aquí, en el cromosoma Y, solamente se transmite a los hijos varones. No hay que transmiten a las hijas mujeres, porque las hijas mujeres no tienen pues el cromosoma Y. Por eso es que aquí sí es más selectivo. Solamente el único que tiene cromosoma Y es el varón, ¿ya? Entonces, los genes influenciados por el sexo se presenta tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, la calvicie. Generalmente, si ustedes se acuerdan o observan en la calle, ¿quién generalmente es más, que no tiene, qué sexo no tiene pelo de un adulto? Varones, ¿no es cierto? Masculino. Los masculinos. Por eso que esta enfermedad de la calvicie es más notoria y dominante en los varones, pero rara vez y recesiva en mujeres. Esto está relacionado con las distintas concentraciones de testosterona. La testosterona da esta influencia en el cromosoma y les hace presentar fenotípicamente mayor presencia de calvicie a los varones. Genes limitados por el sexo. Se expresa únicamente en un sexo. Se hereda en forma autosómica
como ligada al sexo. Por ejemplo, los genes que regulan el desarrollo mamario en las mujeres y el vello facial en los varones. Ustedes de repente han visto que algunos varones padecen de la presencia de la gicomastía. ¿Qué quiere decir eso? La gicomastía es cuando un varón, su pecho es como si tuvieran protuberancia, pronunciación, y no solamente es porque está gordito también, porque por ahí también influye, sino tiene esta herencia. Claro que hay varones que se tratan de cubrir y hay cirugías que también para evitar, porque un varón con pecho, no sé, pues diferente, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una de las enfermedades también ligadas al cromosoma Y. ¿Está bien? ¿Se entiende, hijitos? ¿Se entiende, sí? Sí, mi. Ya, hijitos, vamos. Entonces, son dos tipos de cromosomas que tenemos y hay enfermedades netamente de varones y de mujeres. Listo. ¿Que aflora más en varones, que aflora más en mujeres? Sí. Ahora, hay cromosomopatías. Les quiero presentar un nuevo término. De repente ya lo sabían, ¿no? Cromosomopatías. Las cromosomopatías son enfermedades producidas por alteración de los cromosomas, tanto en el número como en la estructura interna y la disposición de sus partes. Entonces, la cromosomopatía viene a ser enfermedades por alguna alteración del cromosoma. Por ejemplo, aquí les he nombrado 3. Hay más también, pero yo les he nombrado 3. La trisonomía en el par 21. Padecen de síndrome de Down. La trisonomía en el par 18 va a padecer del síndrome de Edwards. Y la trisonomía en el par 13 va a padecer el síndrome de Patau. ¿Qué significa síndrome? Ustedes seguramente han identificado las características generales de los que padecen el síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisonomía. Todos sabemos que nuestros cromosomas trabajan de forma par. El par 1, el par 2, el par 3, así trabajan, hasta llegar al par 23, que es el par sexual. Pero en el caso del Down, en el par 21 hay una trisonomía. ¿Qué quiere decir? Ya no hay XX, no hay XY, sino hay XXY o XX o XYX. Así, hay 3. Eso significa síndrome de Down. Y los que padecen de este síndrome tienen una enfermedad biológica, tienen una trisonomía, con el cual les presenta unas características generales, se presentan unas características generales. Entonces, esto es un trastorno genético, no tienen la culpa. Y el síndrome de Down es una enfermedad congénita. Es riesgosa cuando uno procrea, trae descendencia, cuando está con drogas, con sustancias alcohólicas o cuando eres muy mayor. Por eso, una persona, sí. ¿Quién quiere opinar? A ver. Más claro, síndrome significa que es una enfermedad riesgosa o... A ver, un síndrome es una alteración en tus cromosomas. Eso es la variación. Eso es la variación. Entonces, y de eso se trata la tarea de hoy. A ver, seguimos. El de Edwards, el síndrome de Edwards,
En el par 18 también hay una trisonomía, hay 3 en vez de 2 que normalmente tenemos. Podemos tener en el par 18 de repente yo tengo XX, Tania tiene XY, Chantal tiene XX igual que yo. ¿Ya? Pero lo que base ahí es las bases nitrogenadas, que lo vamos a seguir ampliando para que entiendan un poquito más. Pero los que padecen el de Edwards ya no tienen XX, sino tiene XYX, o puede tener XXY o YXX. Ahí está la variable. Eso es la trisonomía. Entonces, el síndrome de Edwards es el trastorno genético en el cual las personas tienen una tercera copia del material del cromosoma 18, en un lugar de 2. La mayoría de los casos no se transmite de padres a hijos. El problema que produce una afección en el espermatozoide y en el óvulo en el momento del feto. El síndrome se caracteriza por peso bajo al nacer y ciertos rasgos inusuales, como una cabeza pequeña, con una forma anormal, una mandíbula y una boca pequeña, puños apretados con dedos superpuestos y defectuosos en el corazón, pulmón, riñón, intestinos y estómago. Entonces, estas son las características que tienen las presentaciones de las trisonomías. Y así. Entonces, la clase de hoy va a concluir cuando ustedes investiguen cualquiera de estas trisonomías, una de ellas me van a investigar. Y les voy a esperar para que lo expongan. ¿Ya? Para que lo expongan. Miss, esas trisonomías, las que están abajo, el último, sí, ¿no? Sí, cromosomopatía, sí, ahí está. Ahí está. ¿Ya? Es un tipo de unoploida humana que se caracteriza por presencia de cromosomas completo adicional en el par 18, como podemos ver en la imagen de acá abajo. Y también se puede presentar por la presencia de parcial del cromosoma, traslación de desequilibrada o por mosaicismo en las células fetales y impide lo que es el crecimiento. Fue originalmente descrita por John Edwards en el artículo publicado en la revista de Lancet en 1960 en la Universidad de Wisconsin, cuyos resultados fueron las publicaciones y registrados de la literatura pediátrica. Y en el año 1960, los estudios de genética molecular no han descrito con claridad las regiones puntuales y hasta el momento solo se conocen 2 regiones en el vaginal. Y acá podemos ver una imagen de cómo un niño nace con el síndrome de lo que es Edwards, o también llamado como trisonomía 18, que también se puede hacer como XX o XY. Gracias. Ya, muy bien, hijita. Gracias, Chantal. A ver, ¿quién quiere ser segunda? Si no han preparado diapo, no importa. Pueden exponerlo nomás, no hay problema. Miss Isabel. Miss. Ya, Grace, dale. Ya. Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre el síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en el lugar de 46 que tiene un ser humano normal. O sea, sin la enfermedad del síndrome de Down. La mayoría de los casos en el síndrome de Down ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21. Esta forma de síndrome de Down se denomina trisonomía 21. Gracias. Miss, Ya, hijita.
Dale, sí, Tania, dale. Miss, les voy a exponer sobre el síndrome de Down, que es muy común, que se puede ver en nuestro barrio y sociedad. Y esto se basa por los cromosomas. Tenemos dos pares de cromosomas, uno siendo de papá y uno de mamá. Tenemos 23 pares de cromosomas en los sanos, que en total son 46 cromosomas, siendo su caso en los niños que tienen síndrome de Down, que acá tienen en el par 21 tienen 3 cromosomas, siendo uno de papá y uno de mamá y uno que se puede ser de padre o de madre. Solo por un cromosoma de más se le conoce como síndrome de Down. Ellos tienen en total 47 cromosomas y nosotros los sanos 46. Sus características son cara plana, cuello corto, ojos en forma de almendra, estatura baja en la niñez y en la adultez. Tiene 3 niveles, grave, moderado y leve. El grave siempre va a depender por toda su vida de una persona. El moderado, ellos pueden hacer sus cosas, pero siempre en supervisión de un adulto. Y el leve, pueden adaptarse y pueden hacer su vida solos mismos. Gracias. Muy bien, hijita. Gracias igual. ¿Ya? ¿Quién quiere continuar? Michelle. Ya, chicos. Hace hambre ya. Apuren. Ya, Miss. Ya, Justin, dale. Sí, pero yo no podría compartir pantalla porque Ya. he hecho una diapositiva. Ya lo permití. Dale nomás. Ya está habilitado. Ya, Miss, el síndrome de Down. ¿Qué es? El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento, sus causas son desconocidas. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el cromosoma 21. El término médico de tener una copia extra también se le llama trisomía 21. Características del síndrome de Down: cara plana, cuello corto, lengua que tiende a salirse de la boca, tono muscular débil y estatura más baja en la niñez y en la adultez. Gracias. Ya, hijito. Gracias, Justin. A ver, ¿alguien más, hijito? Rapidito. Yo mi... Ya, dale, vale. ¿Quieres A compartir? mí solo le voy a decir que yo lo he hecho así en mi cuaderno escrito. No, está bien, Valentino. No ha habido reglas. O sea, normal. Dale nomás. Háblalo. El síndrome de Down es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o de cuando alguna son es un conjunto de síntomas que se presentan cuando un niño va a nacer. El síndrome de Down se presenta cuando hay más de una de las enfermedades que puede presentar el niño. Ya. Bueno, mis, hasta ahí nomás he hecho. Ya, Es que lo estaba haciendo demasiado rápido. Hasta ahí nomás me alcanzo para escribir. Ya, bueno. Está bien, vale. Solamente hay que mejorar un poquito. ¿Y, hijito? Ya, Tú puedes, hijo, dale. Nomás, no tengas miedo. Sí, dale, con fuerza. Dale. Ya, hijito. Muy bien. Ya, mis. A ver, ¿alguien más? Angelita. Gracias, hijo. Pueden compartir. Está aperturado, ¿ah? Saori, qué linda Saori. Ya, dale, Saori. Dale, Saori. El síndrome de Down es una enfermedad genética que es consecuencia de una anomalía cromosómica. Una persona con síndrome de Down hereda todo
o parte de una copia extra del cromosoma 21. Los síntomas asociados con el síndrome son retraso mental, rasgos faciales muy distintivos y un mayor riesgo de defectos del corazón y problemas digestivos que pueden variar de leves a severos. El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta con la edad de la madre en el momento de la concepción. Gracias. Ya, muy bien. Ya, Saori, muy bien. ¿Alguien más, hijos? Yo, Miss. Ya. Cindy. Ya, Cindy. A mí no me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Ya, dale, Cindy, ahora sí. Síndrome de Patau. Se trata de un síndrome polimalformático por lo que los individuos con esta afección presentan múltiples signos y síntomas clínicos. Entre los destacan malformaciones cardíacas, neurológicas y urogenitales, entre otras, con un retraso psicomotor grave evidente desde los primeros meses de vida. Ya. Ya, Miss. Ya, hijita, muy bien, Cindy. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hijos, ya. Yo. Ya, Mateito. Yo. Ya, Mateito, dale, Mateito. El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el cromosoma 21. Ya. Aun cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar y verse de manera similar, cada una tiene capacidades diferentes. Algunas características físicas comunes del síndrome de Down incluyen cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada, rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tienden a salirse de la boca y manchas blancas diminutas en el iris del ojo. Gracias, mi. Ya, muy bien, Mateito. A ver, ¿alguien más, hijitos? Camila, Cielito. Dale, hijo. Yo, Miss. Ya, Yo, Miss. ya. Dale, Michelle. Ok, en mi ya lo hice en el cuaderno. Ya, Michelle, te escuchamos. Ok, Miss. El síndrome de Down es una trisonomía que ocurre por la copia de el par 21. El síndrome de Down lo encontró un doctor inglés llamado John Down. Presenta características como orejas puntiagudas, cuello chiquito, tabique achicado y cara aplanada. Gracias, Miss. Ya. Ya. ¿Quién más? Michelle, a ver. Ya estamos en Michelle también. ¿Quién más? A ver.
Apuren, hijos. Yo. Ya, Cielito, Cielito. Ya, Miss. El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, en lugar de los 2 que existen habitualmente. Por eso también se le conoce como trisomía 21. Ya, Cielito. A ver, ¿quién más, hijos? ¿Quién más? Yo. Ya, Camila. Vamos, Camilita. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionadas con el síndrome de Down. Gracias. Ya, Camila. ¿Quién más, hijos? ¿Quién más? A ver. Ya, Pierito, dale, Piero. El síndrome de Down es un trastorno genético asociado con retrasos en el crecimiento físico, rasgos faciales, característicos y discapacidad intelectual y del desarrollo de leve a moderada. Es causada por la presencia de una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Ya, Pierito. Ya, Pierito. A ver, ¿alguien más, hijos? Yo, Miss. Ya, dale, Luanita. El síndrome de Edwards es un trastorno genético en el cual una persona tiene una tercera copia del material del cromosoma 18. En lugar de las 2 copias normales, la mayoría de los casos no se transmite de padres a hijos. En cambio, los problemas que producen esta afección ocurren en el espermatozoide o el óvulo que forma el feto. Gracias. Ya, Luanita. A ver, ¿quién más, chicos? ¿Quién me falta? A ver, quiero saber quién me falta. Ahorita voy a ver. De la lista. Sí, tienen que trabajar también. Ya, Pierito, ya te puedes ir a almorzar. Saori, sí, tienen que trabajar, hacer el resumen de la clase también. Ángela me falta. Angelita, dale. Okay. Ya. El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra, paquete entre paréntesis, de genes en el organismo y determina cómo se forma el cuerpo de un bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno. Y después de nacer, por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el cromosoma 20. Ya, Angelita. Ya. Gabriel, ¿va a presentar? Sí, Miss. Ya, dale, hijo. El síndrome de Down es un trastorno genético del cromosoma 21 que da un aspecto típico y afecta la capacidad intelectual, retraso mental y de algunas veces ocasiona enfermedades cardíacas o glándulas tiroides. Un equipo terapéutico y ocasional y educadores especiales pueden ser útiles para tratar este síndrome. Ya, bueno. Ya, a ver, me falta también Máximo.
Máximo. Máximo. Sí, Miss. Ya, dale, hijito, ¿qué has investigado? Exponlo. Sobre el síndrome de Down. Ya, dale, Máximo. Es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Ya no copié más porque me retrasé un poco. Ay, Máximo, ya no importa. Todo lo que tengas, Máximo. ¿Ya no tienes más? Ya no, Miss. Ay, hijo. Un palomillo eres, ¿no? Ya, hijitos, ya. Bueno. Listo, chicos. A ver, lo que quiero sí decirles también, la otra semana vamos a hacer algunas alteraciones más, algunas alteraciones cromosómicas más, porque, por ejemplo, hay un síndrome del supervarón. Hay un síndrome. Entonces, se ha dado un caso, y ese caso les voy a contar la próxima clase, ¿ya? El supervarón también se llamaba, porque tenía cromosoma XYY, ¿ya? Y de ese cromosoma hizo mal uso, abuso, porque violó a mucha gente. Claro, esa es la parte fea, pero se defendió con ese síndrome del supervarón, o el supermacho también le dicen. También hay el síndrome de la supermujer, super hembra también le dicen, ¿ya? De eso hablamos la próxima clase. Listo, hijitos, hagan su clase, desarrollen el resumen. Perdón, ya lo hiciste. Sí, ¿le enseño? Ya, todavía tenemos 6 minutitos. Aquí está, mire, el cuadro con el resumen. Ah, ya. Ya, está bien. Y acá está la tarea, imprimí la diapositiva que hice sobre el síndrome de Edwards. Ah, ya, muy bien, hijita. Y el último bimestre sí les voy a dar enfermedades y ustedes van a exponer cada uno, pero cada uno va a hacer una enfermedad distinta. ¿Ya? Ahí sí tienen que prepararse cada uno. Miss, ¿para cuándo? No, todavía eso es más adelante, no es ahora. Ah, ok, Miss. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Hasta el otro jueves. Gracias. Gracias.